valor esperado y varianza de una variable aleatoria. Primero, esta guía corresponde a la primera quincena de agosto y esta materia se encuentra en las páginas 165 y 166 de su libro. Ahí se encuentra la materia de esta guía. Y vamos a comenzar dando un ejemplo, y este ejemplo tiene que ver con la materia de la clase anterior. ¿Qué dice acá? Vamos a dar el siguiente ejemplo. Vamos a lanzar dos dados y vamos a definir como variable aleatoria la suma de los puntos al lanzar dos dados. Por lo tanto, al sumar los puntos, ahí sumo esa o sumo esa, cualquier combinación siempre de izquierda a derecha. Si yo les pregunto, ¿cuál es la mínima suma de puntos que puedo obtener al lanzar dos dados? ¿Cuál es la mínima suma? La mínima suma. ¿Cuántos puntos puedo obtener según la variable aleatoria? ¿6? No, la mínima. Ah, Porque estoy sumando uno y le sumo otro uno. ¿Cuánto tengo la suma ahí? 2. 2. 2. Por lo tanto, la mínima suma de puntos es 2. 2. Ah, Dos. ya. Sí. Y ahí estoy completando la variable aleatoria. Entonces 2 también puede ser 3, 1 más 3 es 4, 1 más 4 es 5, bla, 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 bla. Y al final voy a llegar a la máxima suma de puntos. ¿Cuánto es la máxima suma de puntos al lanzar dos dados? 6. No, es más que 6. 12. 12. Muy bien, Sí. Selena. 12 puntos. Entonces, a cada lanzamiento, y voy a achicar un poco esto, a cada lanzamiento tiene una probabilidad, y esa probabilidad se puede calcular. En los que van a dar PSU, esta probabilidad es seguro que la tienen que calcular, aunque no para un ejercicio tan largo, sino para algo más corto. Pero, por ejemplo, ¿qué se hizo acá? La suma de los puntos es 2. ¿Cuántas veces se repite donde la suma de los puntos es 2? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas veces se repite? 1. Una vez. Una vez, porque la única combinación donde la suma de los puntos es 2 es 1 más 1. 1 más 1, 2. ¿Cuántas veces se repite esa suma? Una sola vez. Pero en cambio, si yo elijo que la suma de los puntos sea 9, ¿cuántas veces se repite que la suma de los puntos sea 9? 4. 4. 4 veces. ¿Dónde es la suma de los puntos de 9? 6 más 3, 3 más 6, 5 más 4, o 4 más 5, o 5 más 4. 4. ¿Cuántas veces se repite la suma con resultado 9? ¿Cuántas veces se repitió eso? 4. 4 veces, y ahí está, 4. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué estamos haciendo este cálculo? Porque estamos calculando la probabilidad de que la variable aleatoria, es decir, la probabilidad de que la suma de las caras sea el número que aparece ahí, tengo una tal probabilidad. ¿Por qué 36? ¿De dónde sale el 36? ¿Qué creen que es el 36 que aparece ahí? Que es muy importante, si no, no podríamos hacer este ejercicio. ¿Qué sería el 36, niñas? ¿Qué creen ustedes? 36 es el total de combinaciones que hay, o sea, el total de sumas que hay en total, sin que se repita alguna, es 36 en total. Por eso es que es 36, y por eso es que acá se divide por 36. Entonces, cada una de esta línea que está acá, que la voy a marcar en rojo, es la probabilidad que aparezca cada cara. Ahora estoy calculando cada probabilidad
Y aparte, en otra línea, estoy calculando la función distribución. ¿Qué era la función distribución? Es, por ejemplo, 26 de 36. ¿De dónde sale ese 26 de 36? Es la suma de todas esas probabilidades que están ahí que estoy marcando en rojo. Es la suma de todas esas probabilidades. ¿Qué significa el 26 de 36? ¿A qué altura se encuentra? ¿Cuántas veces se repite eso? El 26 de 36. ¿A qué altura? ¿Por acá o A no? ver, ¿Por ahí? La suma de las caras es 8 y las veces que se repite es 5. 5. Cuando me digan función distribución, para el que van a dar la expresión, esto lo preguntan sí o sí, me dicen 26 de 36. ¿Qué significa eso? Significa la probabilidad de que al lanzar 2 dados, su resultado sea entre 2 u 8. La suma sea 2, sea 3, sea 4 o 5 o 6 o 7 o hasta 8. Por lo tanto, esa filita que está ahí, la suma me da 26. Es decir, cuando yo lanzo 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados, su resultado sea o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 u 8? Cualquiera de esas 6 combinaciones. Y su resultado es 26 de 36. A eso se refiere con la función distribución. Es una suma de probabilidades en rigor. A ver si para aclararle un poco el concepto, si yo le pregunto la función distribución de esa, 3 de 36, ¿qué significa eso? Significa que la probabilidad, primero, es la suma de estas dos probabilidades, o en rigor, que es la probabilidad de que al lanzar 2 dados, su resultado sea 2 al sumarlas o su resultado sea un 3. 3. Y ahí 1 más 2, 3, 3 de 36. Y esto sería aproximadamente un 8% aproximadamente de probabilidad de que aparezca un 2 la suma o que la suma sea un 3 al lanzar 2 dados. Eso es la función distribución. Y la que está al ladito es la función probabilidad. Niñas, ¿se entiende hasta el momento esto? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? No. Ya. Bueno, esto más que nada se las voy a dejar para que lo lean, no está tan complicado interpretarlo. Más que nada es lo mismo que hemos hablado. No hay mayor cosa que explicar porque todo esto es de la guía anterior, de la guía pasada. Así que ahora vamos a ver la materia de hoy, que es variable, esperanza matemática y varianza matemática. Eso vamos a ver hoy día. Como dice arriba, dice, para el ejemplo anterior, sería fácil esperar que saliera un número que tiene mayor probabilidad, pero no es tan simple, pues se debe considerar todos los números y que las probabilidades que aporta cada uno de ellos. Es decir, vamos ahora a medir cuánto pesa cada probabilidad, medir cuánto pesa, cuánto influye cada probabilidad. Para hacerlo un símil, por ejemplo, voy a tomar a Selena de ejemplo. Si la Selena en matemáticas se saca puros 5, ¿es verdad eso, Selena, no? ¿Te sacáis puros 5 en matemáticas? Sí, ahora me estoy sacando puros 2. Ya. Pero vamos a suponer que te sacáis puros 5. Y una,
pero aparte de esa nota, tú tienes un 7 y aparte tienes un 2. La esperanza matemática mide cuánto pesa ese 7, cuánto pesa ese 2 que te sacaste en tu promedio final. Cuánto pesa, cuán influyente es el 7 que te sacaste, los 5 que tú tienes y el 2 que te sacaste en tu promedio. Eso es la esperanza matemática. ¿Se entiende ahora, no, niñas? Y acá es lo mismo. Vamos a ver cuánto pesa cada probabilidad. Porque hay probabilidades que son mayores que otras. Por ejemplo, aquí en el ejercicio anterior, si ustedes ven la tercera columna de probabilidad, ¿cuál es la que tiene mayor probabilidad? ¿Cuánto vale la probabilidad mayor? Léala, busque cuál es la mayor probabilidad. O valor esperado, que es lo mismo. ¿Cuál tiene la mayor probabilidad de todas? Vean la tercera columna, vean esa nomás. 0,167. Bien, muy bien, Selena. 0,167. ¿Qué significa esto? Que de todas las probabilidades se espera o es más probable de obtener un 7 en la suma de los dados. ¿Por qué? Porque tiene la mayor probabilidad. Tiene un 0,167 o es lo mismo que un 16,7 por ciento. Por lo tanto, obtener la suma de los dados sea un 7 es más probable que ocurra. Pero ¿cuánto pesa esta probabilidad respecto de las demás? Eso vamos a medir ahora. En rigor, es como, por ejemplo, para hacerle una comparación, nosotros estamos calculando el promedio de las probabilidades. Eso estamos haciendo. El promedio de esto, pero en probabilidades. O mejor dicho, vamos a calcular cuál es el valor esperado. O sea, cuál de estas sumas es la más probable que aparezca. Y eso vamos a calcular ahora. Si es por porcentaje, es más probable que aparezca un 7, ¿no? La suma sea un 7 porque su probabilidad es mayor. Pero eso se calcula mejor con la esperanza matemática. Y ahora vamos a calcularla y la fórmula es lo más fácil que hay. Por lo tanto, ¿qué es la esperanza matemática? Es el resultado esperado en probabilidades. Es decir, yo hago un promedio de estas probabilidades, un promedio, y el resultado me va a indicar cuál de estos números va a ser el esperado. Por ejemplo, es esperable que salga un 7, es esperable que salga un 6, es esperable que salga un 8, a partir del promedio de todas las probabilidades que hay acá. Por eso digo, lo que vamos a calcular es cuánto pesa cada probabilidad. O como le dije a Selena, en sus notas, cuánto pesa los 5 que se sacó, cuánto pesa el 2 que se sacó de nota, o cuánto pesan los 7 que se sacó en otra nota. Eso vamos a calcular ahora. Cuánto pesa o cuánto influye cada probabilidad en el resultado final. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la esperanza matemática? Es simplemente el dato esperado, el dato de la variable aleatoria, multiplicado por su promedio. Voy a achicar esto. Ay, muy chico. No se ve, ¿cierto? No se ve nada. ¿Se ve algo ahí? ¿Tampoco se ve? No, igual se ve chico. ¿Y ahí sí. ¿Ahí está mejor? Sí. Ya. La esperanza matemática simplemente es, voy a ir arriba, la multiplicación
de la variable aleatoria multiplicado por la probabilidad. Multiplicación. Cada variable aleatoria multiplicado por su probabilidad. Cada variable aleatoria multiplicado por su probabilidad. Eso, así se calcula la esperanza matemática. Por lo tanto, vamos a copiar estos mismos datos abajo. Vamos a copiarlo. Voy a borrar acá. ¿Se va entendiendo de a poco, no? ¿Cómo se calcula la esperanza matemática? Niñas. Sí, profe. Por lo tanto, la esperanza es cada dato de la variable aleatoria multiplicado por su probabilidad. Esta probabilidad puede ser en decimales o en fracción, da lo mismo. Da lo mismo. Entonces multipliqué 2 por 0,027, 3 por 0,025, 4 por 0,083, más 5 por 0,1111, bla, 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 bla. Lo mismo que estamos haciendo acá, que es 10 por 0,083, 11 por 0,055 y 12 por 0,027. Es lo mismo que estamos haciendo acá abajo. Y de este resultado me dice que el resultado de la esperanza matemática es 6,786. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué significa que la esperanza matemática me dé como resultado 6,7? ¿Qué significa ese resultado? ¿Qué significa que la esperanza matemática me dé como resultado 6,7? Significa que a partir de todos los porcentajes que tengo, es probable, voy a ir a la tabla de arriba, es probable o es más probable que el resultado que voy a obtener es 6,7. Y el 6,7 se encuentra entre el 6 y se encuentra entre el 7. Entre estos dos. Acá, por ahí más o menos, ahí se encuentra el 0,67. ¿Se va entendiendo mejor o no qué es la esperanza matemática? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ese numerito me indica eso, de que el resultado que yo espero a partir de una especie de promedio es 0,67. O puede ser o 6 o puede ser un 7. Así que en estos dos datos, entre el 6 y el 7 son los números que es más probable al lanzar dos dados. O que la suma sea 6 o que la suma sea 7. 7. Esa es la llamada esperanza matemática. Simplemente multiplicar cada variable aleatoria multiplicado por su probabilidad. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. Este es más simple porque esto ya lo hemos visto antes. Vamos a lanzar 3 monedas y el suceso es el número de caras obtenidas. Por ejemplo, si lanzo 3 monedas, ¿cuánto es el mínimo de caras que puedo obtener? El mínimo de caras que puedo obtener al lanzar 3 monedas. Imagínenlo un poquito. Lanzo 3 monedas. ¿Cuánto es el mínimo de caras que puedo obtener al lanzar 3 monedas? ¿Cuántas caras puedo obtener al lanzar 3 monedas? El mínimo que puedo obtener.
Uno, Mm, 2, Imaginen, lanzan 3 monedas al aire. ¿Cuál es el mínimo de caras que yo puedo obtener al lanzar 3 monedas? El mínimo de caras. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lanzo 3 monedas y las 3 monedas me salen sello? cero, ¿Cuántas, porque cero, cuántas caras tengo? cero, ninguna. 0. Por lo tanto, ¿cuánta es la mínima cantidad de caras que puedo obtener? 0. Cero. Ninguna. 0, ¿cierto? 0. Y ahí está. Número de caras, 0. Pero si nuevamente lanzo 3 monedas y las 3 monedas me salen cara, ¿cuánto es el máximo de caras que puedo obtener? El máximo de caras al lanzar 3 monedas. 3. Uno, 3. 3. Porque si lanzo 3 monedas y las 3 monedas me salen cara, ¿cuánto es la máxima cantidad de caras que puedo obtener? 3. 3. Entonces, ¿qué voy a calcular yo la esperanza? ¿Cuál es el valor esperado o el resultado esperado o el resultado promedio, por decirlo de alguna forma, al lanzar 3 monedas? Entonces multiplico 0 por 1 octavo más 1 por 3 octavos más 2 por 3 octavos y más 3 por 1 octavo. Octavo. Y eso me da 1,5. Y el 1,5 se encuentra entre el 1 y el 2. Por lo tanto, ¿qué significa ese 1,5? En que el valor esperado al lanzar 3 monedas es 1,5 caras. 1,5 caras. Eso significa el 1,5, que yo como resultado, a partir de las probabilidades que tengo, es 1,5 Caras. caras. Otro ejemplo más, que este ejemplo me gustó bastante porque es más lúdico. Dice, una compañía que confecciona discos duros para computador producen algunos artículos defectuosos. Ellos han estimado de que el 8% de los discos duros producidos son defectuosos. Si la empresa pierde aproximadamente $12,000 $12,000 por cada artículo defectuoso y por cada artículo gana $35,000, ¿cuánto va a ser la ganancia esperada a largo plazo? ¿Qué tenemos nosotros? Que ellos pierdan $12,000 por cada artículo, pero ese artículo que ellos van a perder tiene una probabilidad del 8%, que es lo mismo que 0,08. Recuerden, para transformar de porcentaje a decimal, este 8% lo dividen por 100. Eso tienen que hacer. Dividir por 100. En cambio, si venden ese disco duro de cualquier cosa, cada disco duro van a ganar $35,000 y que ese disco salga exitoso es de un 0,92 o es lo mismo que un 92%. 100% menos 8, 92%. Y ahí está. Entonces yo calculo la esperanza matemática y la esperanza matemática me va a indicar en este ejercicio de cuánta ganancia voy a obtener yo en promedio, a pesar de las pérdidas que tenga yo. ¿Y qué se dice acá? Multiplico menos 12,000 por 0,08 más 35,000 por 0,92. Y eso me dio como ganancia $31,240. Es decir, en promedio, yo no voy a estar ganando $35,000 por disco duro, porque yo estoy perdiendo el 8% de los discos duros. Entonces yo no voy a estar ganando 35,000 por disco duro, sino voy a estar ganando 31,000.
porque ahora estoy considerando las pérdidas que estoy haciendo. El 8% de pérdidas va dentro de aquí del cálculo. Niñas, ¿se va entendiendo hasta el momento para qué nos sirve la esperanza matemática? Mm, Lourdes, Selena, Valentina, Sí, ¿sí? Ailín, si está por ahí, si es que me alcanzó a sí, escuchar. profe, no entendí cómo, o sea, cómo el ingreso, cómo lo sumó, creo, no, lo multiplicó, creo, no Sí, entendí esa parte. mira, simplemente 12.000. El 12.000 es negativo. ¿Por qué creen que el 12.000 es negativo? Está dentro del enunciado. Mm, Porque dice que, porque perdió. porque muy bien, Selena, porque estoy perdiendo plata. Porque me dice que el disco duro es defectuoso. Y cuando algo es defectuoso, ¿yo estoy ganando plata o estoy perdiendo plata si no lo puedo vender? Perdiendo. 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 Porque como estoy perdiendo, por eso es negativo. 12.000. Negativo. Ahora, este 8% lo divido por 100 y me da 0,08. Y ahora multiplico 0,08 multiplicado por 12.000. Y aparte, el remanente de discos duros exitosos es de un 92% o 0,92, que es lo mismo. Y eso lo multiplico por 35.000, porque 35.000 es la ganancia que yo obtengo por cada disco duro. Entonces acá le sumo 35.000 por 0,92 y eso me da 31.240. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que por las probabilidades que yo tengo, en promedio, yo estoy ganando 31.240 pesos. ¿Se entendió un poco mejor, Lourdes? sí, profe, ahora sí, sí, ya lo entendí. Gracias. Ahora sí, ¿quedó claro lo que es esperanza matemática? Sí. Sí, Ya. Así que ahora les voy a pasar la última parte, que es la fórmula de varianza, varianza, bueno, también se llama varianza. Esto también lo vimos en la guía 11, ¿ah? Lo vimos en la guía anterior, pero esta varianza es solamente para probabilidades. Esta varianza es solamente para probabilidades. Y vamos a esperar a su compañera que se conecte. Dice, vamos a leer un poco lo que dice acá. Antes de eso, ¿quién recuerda el concepto? Necesito que ustedes recuerden el concepto de varianza. ¿Qué era la varianza de la guía anterior? Necesito que la aprendan, si no, no podemos avanzar en esta parte. ¿Qué es la varianza? ¿Para qué nos servía la varianza? Más que la fórmula, necesito el concepto. ¿Para qué nos sirve la varianza matemática? ¿Qué nos indicaba la varianza? Era un ponderado Ya, pero ¿para de qué? la, Ya, ¿de para la? la diferencia entre valores de los elementos del espacio muestral y la esperanza matemática de la variable. Ya. Pero en la guía anterior había algo puntual para lo que nos servía la varianza. ¿Se acuerdan o no? Porque necesito que lo sepan. Si no, no tiene sentido pasarle esta materia. ¿No se acuerdan? Ya. Van a tener que acordarse. Les voy a exigir que repasen el concepto de varianza y desviación estándar de la guía anterior. Tienen que repasarlo. Ay, aquí lo encontré. Ya, léalo por favor, pero no la fórmula, sino el concepto. ¿Para qué me sirve a mí la varianza o la desviación estándar? Cualquiera de las dos. Dice varianza, permite cuantificar qué tan dispersos o separados están los datos respecto a su promedio. Ya, muchas gracias, Elena.
La varianza me permite calcular si los datos que yo tengo, los números que yo tengo, están muy juntitos o muy separados de su promedio. Por ejemplo, es lo mismo sacarse, imaginen esto, un 5, un 5 y un 5, que sacarse un 4, un 5 y un 6 en notas. De nuevo, da lo mismo sacarse un 4, un 5 y un 6 de nota que sacarse un 5, un 5 y un 5. ¿Da lo mismo o no da lo mismo, niñas? Quiero que piensen, que no me gusta que estén calladas. No da lo mismo. No da lo mismo. En promedio sí da lo mismo, pero en estadística no da lo mismo. Porque ambas tienen el promedio 5. No, 5 más 5 más 5, 150 dividido 3, promedio 5. Pero si tengo un 4, un 5 y un 6, 4 más 5 más 6, me da 150 y tengo promedio 5. La diferencia es que el 5 y el 5 de nota están cerquita del promedio, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Se lo voy a escribir mejor. Se lo voy a escribir acá acá. Por ejemplo, tengo un 5 y un 5. Promedio 1, un 5. Tengo un 4, un 5 y un 6. Promedio un 5. Y tengo un 3, un 5, perdón, me equivoqué. Sí, un 3, un 5 y un 7. Tengo un promedio 5. Son 3 series de notas, pero el promedio es el mismo. Pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre uno y el otro? Incluso voy a borrar ese. ¿Cuál es la gran diferencia entre el de arriba y el de abajo? Si ambas tienen el mismo promedio. Ojalá escuchar a Eva, que Eva y Aileen, que no la escucho hace rato participando en clase. No me gusta. El de arriba se mantiene y el otro baja y sube. Por ahí va. Muy bien, Aileen. Eso quería escuchar. Porque la serie de arriba, el 5 y el 5 y el 5, están igual que el 5, ¿no? O cerquita del 5, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa con el 3, el 5 y el 7? ¿El 3 y el 7 están más lejos del 5? Sí. Sí, porque Sí. están lejos respecto a la serie de arriba. Eso me indica a mí la varianza. La varianza me indica si estos datos que están acá están cercanos o están lejanos al promedio. Eso me indica a mí la varianza. Estos datos que están acá, el 3, el 5 y el 7, están más lejanos del 5. Por lo tanto, esta tiene una varianza mayor. En cambio, el 5 y el 5 están prácticamente igual que el 5 de acá, ¿o no? De promedio. Sí. Esto tiene una varianza menor. Por no decir, prácticamente la varianza es 0. ¿Por qué? ¿Qué me indica la varianza o la desviación estándar? Me indican si estos numeritos que están aquí están muy cercanos o si están muy lejanos al promedio. Eso me indica a mí la varianza. Por ejemplo, alguien que se saque puros 4, promedio 4. Pero alguien que se saque puro 1 y puro 7 y tiene promedio 4, ¿tiene la misma varianza? El uno y el otro, el que se saca puros 4 y el otro que se saca puro 1 y puro 7, ¿tiene la misma varianza? Claramente no. Porque el que se saca 1 y puro 7, esas notas están mucho más alejadas del promedio 4. Por lo tanto, el que se saca puro 1 y puro 7, su varianza o desviación estándar es mucho mayor que el que se saca puros 4. ¿Quedó más claro el concepto de varianza, no? Sí.
quiero que me digan sí, pero un sí concreto, o sea, sí, profesor. Sí, profesora. Si no entendieron, por favor me lo preguntan, porque conceptualmente necesito que lo aprendan esto. Si no, van a estar haciendo puros cálculos sin saber para qué. Así que ahora les voy a explicar la varianza, pero a nivel de probabilidades. Y eso es lo que nos sirve esta formulita. Así que voy a borrar acá. Así que, como dice acá, la varianza es análoga o similar la varianza que vimos en la guía anterior, o sea, lo que les expliqué recién. Y matemáticamente se define la varianza de una variable aleatoria, así se llama, por si lo quieren buscar después en internet, ¿tienen dudas? Varianza de una variable aleatoria, como el promedio ponderado de los cuadrados de la diferencia entre los valores de los elementos del espacio muestral. En rigor, ¿qué me indica esto? Me indica la homogeneidad o si están parejitos los valores de la variable aleatoria en relación a su esperanza matemática, en rigor. Voy a ir al ejercicio de arriba. Acá. Ahí. En rigor, ¿qué me dice la varianza acá? Recordemos, ¿cuánto me había dado esto? ¿Se acuerdan? Me parece que 6,7, ¿no? 6,7 me había dado la esperanza, ¿no? Ahí. Sí. Sí. En rigor, la varianza me indica, y estos numeritos que están aquí, del 2 al 12, están muy separados, están muy lejanos, o están muy cercanos a la esperanza matemática que es 6,7. Eso me indica a mí la varianza del espacio muestral, de la variable aleatoria, perdón. Si estos numeritos que están aquí, de 2 al 12, están muy juntos o están muy separados de la esperanza matemática, que en este caso es 6,7. ¿Se entendió mejor, muchachas? ¿Damas? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Me parece. Por lo tanto, la fórmula es más fome, ¿eh? La fórmula de esto es más fome. Lo primero, bueno, para calcular la esperanza, o sea, para calcular la varianza, debemos calcular primero la... ¿Qué era eso? L. ¿Qué era L? Lo acabamos de calcular. La es ¿Esperanza? la esperanza. ¿Matemática? La esperanza matemática. P es el promedio que está ahí, P, y X es cada número del espacio muestral, o sea, es lo que está ahí. Vamos a hacer un cálculo. Un poquito largo el cálculo, pero nos va a servir. Vamos a calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria de este ejercicio. ¿Cuál es la variable aleatoria? El número del dado. Solamente el número. Un dado del 1 al 6, pero a diferencia de los otros ejercicios, este dado no tiene la misma probabilidad de que su número salga elegido. Pregunta de la tabla. ¿Qué número es más probable que aparezca de los 6 números que aparecen ahí? ¿Cuál es el número que más probable que pueda aparecer? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de los 6? ¿Cuál es el número más probable que pueda aparecer según la tabla que está ahí? El 0,10. Ese sería casi el menor, pero yo estoy preguntando por el ya. mayor. El El 0,30. El 0,25. 25.
Hay uno que es más arriba. Alguien lo Tre- dijo. Alguien lo dijo. 0,30. Bien, Lourdes. El 0,30. Porque el 0,30 es mayor que los otros números. Entonces me dice esta tabla que la mayor probabilidad es 0,30 o un 30%, es decir, tengo un 30% de probabilidad de que al lanzar un dado obtenga un 4. ¿Y cuál es el número que tiene menor probabilidad? Menor. 0,10. Hay uno que tiene menos todavía. 0,5. 0,05. Ese. Bien, Aileen. 0,05. Esto es lo mismo que un 5%. Entonces, la probabilidad de obtener un 3 al lanzar el dado es de un 5% o 0,05 si esto lo transformamos en número decimal. O sea, esto lo divido por 100. Ahora, ¿qué hago yo? Calculo la esperanza matemática. ¿Cómo se calculaba la esperanza? Bien fácil. Simplemente multiplico cada dato de la variable aleatoria por su promedio. Por su probabilidad, perdón. 1 por 0,2 más 2 por 0,1 más 3 por 0,5 más 4 por 0,3 más 5 por 0,25 y más 6 por 0,1. Y eso me da 3,60. 3,60. ¿Qué significa el resultado 3,60? Significa que de todas las probabilidades que hay ahí, el valor esperado o el valor promedio que yo voy a obtener según las probabilidades es 3,6. O sea, está más cerca del 4 y más alejado del 3. Eso significa que el valor así como exacto más probable que salga es un 3,6. O sea, o un 3 o un 4. ¿Se entiende mejor, niñas? Sí. Ya. Sí, profe. Y para terminar esta clase, ya, bueno, en la próxima clase voy a buscar ejercicios para esto. Vamos a calcular la varianza. La varianza. ¿Cómo se calcula? Coloquen atención. Y es lo mismo que aparece en la forma. ¿Cómo se calcula? Digo, el 1 que está ahí menos la esperanza que es 3,6. 1 menos 3,6 lo elevo al cuadrado y después lo multiplico por su probabilidad. El 2 es lo mismo. 2 menos 3,6 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su probabilidad. Sigo siendo lo mismo, y acá igual. 6 menos 3,6 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su probabilidad. ¿Se entendió ese paso, damas? Sí. Todos, Sí, profe. y todos se suman después. Todos se suman. ¿Y qué me dio como resultado? La varianza me da 2,74. 4. Y recuerden que la desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, si le saco la raíz cuadrada, me da una desviación estándar de 1,66. Pero aquí falta todavía. No hemos terminado. Tenemos el 2,74 de la varianza y el 1,66 de la desviación estándar. Pero ¿qué significa cada una de ellas? ¿Qué significa esos números? Y quiero que alguien me lea, a ver, Aileen,
Por favor, léame lo que aparece ahí en azul, solamente lo que está en azul. El 1,66 es un valor estimado de la dispersión de las probabilidades con respecto a la esperanza. Si restamos y sumamos este valor a la esperanza. Ya, muchas gracias, Aileen. Entonces, miren, tengo un valor estimado de la dispersión de los datos, de la dispersión de los números, de la variable aleatoria. Pero aparte, este 1,66, perdón, el 2,74 es acá, por si acaso. El 2,74 se lo sumo a la esperanza y el 2,74 se lo resto a la esperanza y me da un resultado 5,26 y 1,94. Y aquí quiero llegar. ¿Qué significa el 5,26 y el 1,94? De nuevo, lo voy a repetir. A la varianza 2,74, esto se resta a 3,6 y esto se suma a 3,6 y se resta a 3,6. Y esto me da como resultado 5,26 y 1,94, que esto es 5 y esto es 2. Y aquí viene la respuesta final y esta es la gran conclusión de la varianza, es lo que está acá. En una gran cantidad de lanzamientos se debe esperar que los números entre el 2 y el 5 tienen una mayor probabilidad de salir. Y a eso quiero calcular. Que al calcular la varianza, la esperanza, al calcular la varianza, yo sumo a la varianza con la esperanza y yo resto la esperanza con la varianza, me da un dato aproximado de 2 y un dato aproximado de 5. ¿Qué significa esto en el ejercicio? Que al lanzar los dados con las probabilidades que tengo, la mayor probabilidad es entre que salga un 2 o un 3 o un 4 o un 5. Entre esos números. Entre el 2 y entre el 5. 2, 3, 4 y 5. Esos son los números que son más probables que aparezcan según los datos de probabilidad que yo tengo. ¿Se alcanza a entender un poco mejor, damas? Sí, profe. Damas,